Estamos en nuestro 28º domingo del tiempo ordinario. Nos vamos acercando poco a poco al final de este año litúrgico. En este domingo en el que celebramos a Jesucristo resucitado, nos unimos a la acción de gracias a Dios por los 35 años de vida matrimonial de Betty Esqueda y Raúl Espinosa. Allí los tenemos y les damos el aplauso. Después les pediremos que renueven sus compromisos matrimoniales. Oramos por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos que son perseguidos a causa de su fe, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular por José Erazo, Amelia Gutiérrez, Shirley Hernández Manotas, Paola de Zuluaga, Lina Contreras, Sebastián Andrés Mejía Sierra, Sol Milena Gómez Villamizar, Mónica Gómez Anaya, Aura Beatriz Castro Rodríguez, Reina Isabel Pérez Pérez, Patricia Cabrales, Rita Reyes Fuentes, Dolores Manuela Ordosgoitia González y Jenny Matilde Gómez Ruiz. También encomendamos en la oración a nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Jorge Antonio Flores Coronado, que cumple 4 meses, Adelfa María Ricardo, Diana Vergara Romero y Alfonso Vergara Robles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con ustedes. Agradezcámosle a Dios la oportunidad que tenemos de celebrar tranquilamente la resurrección del Señor. Démosle gracias por la libertad de que disfrutamos para poderle manifestar nuestra adhesión, para podernos reunir como hermanos en la misma fe. Y pidámosle que continúe mostrándose compasivo y misericordioso con nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, Señor. Ten piedad, oh Señor.
gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, te pedimos que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que permanezcamos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué a Dios y me concedió la prudencia. Le pedí espíritu de sabiduría y me lo dio. La preferí a los cetros y a los tronos. En su comparación tuve en nada la riqueza, ni la piedra más preciosa me pareció igual a ella, porque a su lado todo el oro es un puñado de arena, y la plata vale tanto como el barro. La quise más que la salud y la belleza. La preferí a la misma luz del día, porque su brillo no se apaga. Pero con ella me vinieron a la vez todos los bienes, pues traía consigo riquezas incontables. Palabra de Dios. Danos parte en los tesoros de tu reino. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sacianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Lectura de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más incisiva que una espada de dos filos. Penetra hasta donde se articulan la vida y el espíritu, hasta lo más íntimo de nuestro ser, y se convierte en juez.
de nuestros pensamientos y nuestras ideas. No hay criatura que escape a la mirada de Dios. Todo está patente y abierto a sus ojos, y a Él hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salía Jesús de camino, cuando se le acercó uno corriendo, se le arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Fuera de Dios nadie más es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Jesús se fijó en él y abrazándolo le dijo: solo te falta una cosa. Vete a vender todo lo que tienes y dales el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso mala cara y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús miró alrededor y les dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser que los que tienen la riqueza entren al reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre al reino de Dios. En el colmo del asombro comentaron ellos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se quedó mirándolos y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Pedro entonces tomó la palabra y le dijo: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Jesús dijo: pues yo les aseguro, si alguien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por amor a mí y por el Evangelio, recibirá ahora en esta vida 100 veces más, en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos, tierra, pero también en persecuciones, y luego en el futuro, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos nuevamente en el camino. Cuando se nos sitúa en el camino, se nos está dando a entender que el acontecimiento que se nos narra tiene que ver con el seguimiento de Jesús. De pronto aparece uno muy apresurado, corriendo y angustiado,
se arrodilla delante de Jesús con una inquietud. Maestro insigne, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí nos encontramos simplemente con un ser humano, no hay ninguna otra determinación. Es un ser humano que se siente urgido por una pregunta, y esa pregunta es la de la plenitud de la vida. ¿Cómo hago yo para tener una vida satisfactoria? Pero al mismo tiempo ha llamado a Jesús Maestro insigne, lo que indica que él está esperando que Jesús le indique la respuesta para su inquietud. Y Jesús comienza por ahí. ¿Por qué me llamas insigne? Nadie insigne como Dios. O sea, en lo que se refiere a la forma de lograr la vida en su plenitud, el pueblo de Israel ha tenido el mejor maestro que se pueda pensar. Pero el hombre preguntaba, ¿qué tengo que hacer? Porque él supone que el asunto es de cumplir ciertas normas, ciertos requisitos. Y entonces Jesús le señala los mandamientos. Ya conoces los mandamientos. Por cierto, fijémonos en la enumeración que Jesús hace de los mandamientos. En primer lugar, enumera 6, y hasta los niños de primera comunión saben que los mandamientos de la ley de Moisés son 10. Eso ya nos pone a observar un poquito más de cerca cuáles son los mandamientos que Jesús propone. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Esto no estaba entre los mandamientos de la ley de Moisés. No estafarás. Y luego sí, honra a tu padre y a tu madre. Lo que observamos en estos mandamientos, una comunicación más directa con Él. Lo mira a los ojos y luego le manifestó su amor invitándolo. Te falta una cosa. Lo que Jesús le propone es pasar de esa actitud de no hacerle daño a nadie, que es no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, no honra a tu padre y a tu madre, de pasar de esa actitud de no hacerle daño a nadie a otra actitud, la actitud de ponerse él personalmente al servicio de aquellos que están excluidos de la sociedad. Vete a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres, así Dios será tu tesoro, y luego ven y sígueme. Esta es la manifestación de amor que Jesús le hace. Sacarlo de esa expresión mínima de rectitud y de justicia que son los mandamientos y abrirlo a la posibilidad del máximo amor que se da en la construcción del reino de Dios. El hombre le hizo mala cara porque
tenía muchas posesiones. Cuando le tocaron el bolsillo, se le quitaron las ganas de la vida eterna. Es decir, aquí tenemos que ir más hondo de lo que las apariencias muestran. Su apego a los bienes en los cuales él se consideraba seguro era un apego tan fuerte que era superior a su vida. Pensemos eso. El apego a las posesiones era mayor que el apego a la vida. Y se fue triste. Vino buscando una respuesta, la encontró, pero esa respuesta no se limitaba a cumplir mandamientos, sino a cambiar de perspectiva, a ser otra persona, a tener una nueva mentalidad, a convivir de una manera mucho más responsable con los demás. Y el apego a las riquezas no se lo permitió. Entonces Jesús ahora les hace una explicación a sus discípulos en ese sentido. Cuando una persona está apegada a lo que considera sus riquezas, y no es únicamente cuestión de dinero, de tierras, de casas, de carros, qué sé yo, no. Uno puede considerar riquezas otras cosas a las que se apega incluso en detrimento de su vida y de su convivencia con los demás. Si uno pone su confianza en esas cosas, no puede entrar en el reino de Dios. Esta entrada en el reino de Dios tiene dos momentos. El primero es entrar en la comunidad de Jesús, que es la que impulsa el reino de Dios en la tierra. Y luego la entrada definitiva en el reino del Padre, como ya lo hemos señalado en otras oportunidades, más allá de la muerte. Pero los discípulos se quedan estupefactos cuando Jesús les habla de esa manera. Y entonces Él les insiste y los llama hijos. También a ellos les manifiesta su amor. Es que este es un asunto definitivamente crucial. Y por eso Él trata de inculcar este mensaje con una gran carga de amor. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. La entrada en el reino de Dios no es que esté vetada. No dice qué difícil es que a uno lo admitan en el reino de Dios. No, el reino de Dios no es un club con reserva de derecho de admisión. Lo difícil no es que a uno lo admitan, lo difícil es que uno tome la decisión de entrar. Y por eso pone el ejemplo del camello y el ojo de la aguja. Al camello le resulta imposible penetrar por el ojo de una aguja. El camello era el animal más grande que había en Palestina y el ojo de aguja era el orificio más pequeño. Entonces es una comparación de extremos como para dar a entender la dificultad que significa tener apegos a cosas, porque eso quita libertad y para entrar en el reino de Dios se requiere libertad y no cualquier libertad, sino la libertad para amar.
ellos todavía dicen entonces, ¿quién puede salvarse? Porque se supone que lo que nos salva es la riqueza, el dinero, la plata, la cuenta, la chequera. Y entonces Jesús les aclara, humanamente es imposible, pero con Dios todo eso es posible. Es decir, en la medida en que nosotros miremos las cosas desde la perspectiva humana a la que estamos habituados por educación y por cultura, eso nos va a parecer imposible. Pero cuando la miramos desde la perspectiva de Dios, entonces el horizonte cambia y se ve completamente posible. Pasar del egoísmo al amor de Dios nos cambia por completo el horizonte. Entonces Pedro quiere que Jesús le explique no en abstracto, sino en concreto cuál es el privilegio del grupo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo primero fue verdad, dejaron todo para seguir a Jesús, pero lo segundo no es tan verificable porque nos hemos dado cuenta a lo largo del trayecto que llevamos que ellos continuamente están ofreciéndole resistencia al camino del Señor. Continuamente se resisten al mensaje de Jesús. Eso no es tan cierto. Por eso Jesús plantea las cosas en términos de que el que quiera agarrarlo, que lo agarre. Y dice una cosa muy interesante, vamos a observarla. Si alguien deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras, quise destacar la O, que es una disyuntiva para que nosotros nos demos cuenta de que Jesús no está pidiendo que se deje todo eso junto, sino lo que cada uno tenga que dejar. Recibirá ahora en esta vida 100 veces más. Es decir, nadie que se despoja de sus seguridades terrenas se quedará en el aire. Experimentará la ayuda de Dios, y no una ayuda cualquiera, sino la máxima ayuda, 100 veces más. Y entonces después habla de que recibirá 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras. Ahora es con la I, no es una disyuntiva, es una conjuntiva. O sea, primero dice que hay que dejar una de esas cosas dependiendo de la situación de cada uno. Pero luego dice que se reciben todas estas otras. Y esto es lo que él quiere contrastar. Que de lo que se trata es de que cuando nosotros nos desprendemos de nuestras seguridades, Dios nos rodea de seguridades. Y eso se experimenta en la comunidad de Jesús, que es el comienzo del reino de Dios. Observamos simplemente una cosa, que en la primera enumeración aparece el Padre y en la segunda no aparece el Padre. No dice recibirá 100 veces más padres, pero sí madres. ¿Por qué? Porque en la sociedad hebrea el Padre era el de la posesión y el dominio. Y en el reino de Dios eso no se va a dar. Y por otro lado, porque en el reino de Dios el único Padre es Dios.
Las otras paternidades quedan subordinadas a la de Dios. Y luego en el reino del Padre, más allá de la muerte, el único y definitivo Padre será Dios, porque la única fuente de vida será Él. Sin embargo, Jesús hace una advertencia que es de rigor. La promoción del reino de Dios implica el derrocamiento del reino del dinero. No se le puede servir a Dios y al dinero. No se puede promover el reinado de Dios al mismo tiempo que el reinado del dinero. Y en esto a los cristianos nos ha hecho falta discernimiento. Y a veces hay personas que han pensado con el cuento del diezmo que el reinado de Dios se compra con plata, se promueve con plata. No, eso no es así. No pueden servirle a Dios y al dinero. Y entonces dice, aquí va a haber un choque, porque ustedes los que están promoviendo el reino de Dios se van a volver sospechosos para quienes promueven el reino del dinero. Y por eso dice, pero también en persecuciones. O sea, va a haber incomprensión por parte de quienes promueven el reino del dinero. Pero eso sí, de que tienen asegurada la vida eterna, la tienen segura. De esta forma Jesús quiere hacernos superar el miedo que nos da el hecho de pensar que sin riquezas nosotros no somos nada. Es necesario construir esta nueva sociedad, el reino de Dios, para que comprendamos que efectivamente la riqueza no es la solución, sino el problema. Pero esto tenemos que irlo construyendo con decisiones. Y estas decisiones las vamos tomando libre y conscientemente. Se trata de ir trabajando por una sociedad que sea más incluyente, más igualitaria, más solidaria. Tenemos esa tarea desde hace 21 siglos, pero todavía no la hemos tomado en serio. Y cada vez que hay elecciones en cualquier parte del mundo, no solamente en la República de Colombia, los votos se le apuestan al reinado del dinero, no al reinado de Dios. Y por eso todavía seguimos como vamos. No estamos en el camino del Señor, estamos en otro camino. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Raúl y Betty vengan acá al frente. ¿Cómo? Yo no. ¿Y los trajiste? Sí. Búscatelos. Trajeron los anillos. Bueno, entonces. Al celebrar de nuevo el aniversario de aquel día en el que ustedes, por el sacramento del matrimonio, unieron sus vidas con un vínculo indisoluble, quieren ahora renovar ante Dios las promesas que en ese entonces mutuamente se hicieron. Para que estas promesas se fortalezcan con la gracia de Dios, dirijan al Señor sus oraciones. Bendito seas, Señor, porque para mí ha sido un regalo tuyo tener a Betty por mi esposa. Bendito seas, Señor, porque ha sido para mí un regalo tuyo tener por mi esposo a Raúl. Ahora los dos. Bendito seas, Señor, porque amorosamente nos has asistido en las alegrías y en las penas de nuestra vida. Ayúdanos, te pedimos, a guardar firmemente nuestro mutuo amor para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres. El Señor los proteja todos los días de su vida. Sea para ustedes consuelo en la adversidad, auxilio en la prosperidad y derrame copiosas bendiciones sobre su hogar por Jesucristo nuestro Señor. Los anillos, téngalos ahí, téngalos ahí. Acrecienta y santifica, Dios Padre, el amor de tus hijos, y ya que se entregaron mutuamente estos anillos en señal de su fidelidad, concédeles crecer siempre en la gracia del sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces tú le pones el de ella y ella te pone el tuyo. Ahora es el momento del beso, pero un beso con tapabocas, y ustedes saben que sabe a trapo. Entonces se dan un abrazo por lo pronto mientras pasa la pandemia. Este pan que yo comeré, estás, Jesús, esperándome. Es tu corazón lleno de amor, lo que hallaré ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. En este vino que yo beberé, estás, Jesús,
esperándome. Esta es tu sangre, preciosa sangre, lo que hallaré, ofreciéndome vida y salvación, vida y salvación. Cierro mis ojos, ya estás en mí, mi pobre ser vibra de emoción. Oh mi Señor, en mi silencio te alabaré, te bendeciré. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, con la oblación de estas ofrendas recibe también la oración de tus fieles, para que este homenaje de nuestra adhesión nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza de tu Espíritu quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad a los hijos disgregados a causa del pecado, para que tu iglesia, pueblo reunido por la unidad de tu Trinidad para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo del Mesías y templo de tu Espíritu. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Jorge Antonio, Adelfa María, Diana y Alfonso, a quienes acogiste de este mundo en tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros demás hermanos que durmieron en la esperanza de la vida eterna y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de los hijos de Dios, invoquemos al Padre con las palabras que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu.
dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor, tú que quitas el pecado, ten piedad, Señor, Cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos la paz. Tú que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu vida en nadie más que en Él. No pongas tu vida en nadie más que en Él. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más que en Él. Oremos. Padre, te pedimos que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre del Señor,
nos hagas participar de su condición divina por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día del Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Conmigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocer se van, no niegues nunca tu mano al que con